Quisiera pedirles que abran sus Biblias ahora en el libro de Job y por favor que lo tengan abierto ahí en el capítulo 11. No es difícil para el cristiano darse cuenta de la necesidad allá afuera. Cuando quiero decir allá afuera, me refiero a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, el cristiano tiene algo que no le pertenece, no nos pertenece a nosotros, pues es el Espíritu Santo en nosotros, que nos enseña, nos hace mirar cosas afuera que los de afuera ni cuenta se dan. Y entonces, una de las cosas que podríamos mirar hacia afuera, que hay y cada vez va creciendo más, es un hambre, diría yo, desmedido por saber, por conocer, de todo, lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, y queremos saber, y quieren saber, mejor dicho, todas las cosas, no importa de dónde venga, y pues ese deseo que existe es propio del humano, ese querer saber, ese necesitar saber. Ambas cosas realmente son lícitas, ¿verdad? Porque querer saber, pues en ello no hay nada malo. El asunto aquí es que el mundo provee para esta necesidad, entre comillas, para este hambre del saber, entre comillas, porque realmente el mundo está tratando también de poder cubrir esa necesidad. Y podríamos decir, gracias a la tecnología, tenemos acceso a las respuestas de casi todo. Entre comillas digo yo casi todo, porque cuando usted quiere saber algo, ¿a dónde se va? A Google, ¿no es cierto? En el caso de que usted no tenga nada que ver con Google, pues se va a Microsoft Edge, que también es otra internet allí, y usted pone la pregunta y ¡boom!, le sale la respuesta. Es lo que es la tecnología. ¿Qué cosas son esas cosas? Son motores que almacenan datos, que almacenan información. Y eso es lo que tenemos en la internet. O sea, cuanto más datos, cuanto más información hay, más almacén hay. Entonces, para cualquier pregunta hay una respuesta. Y mucha gente dice, no sabes algo, pregúntale a Google. Y van de frente a Google y lo que leen allí les puede parecer a ellos la respuesta correcta. No necesariamente. Google no lo sabe todo. Edge tampoco lo sabe todo. El único que sabe todo es Dios. Amén. Así que yo les pido de favor que piensen bien, porque ya estamos como que entrando en el asunto del mundo, ¿verdad? No digo que esté mal, pero si quiere tomar alguna definición de algo, saber acerca de algo, recuerde que esos son motores de búsqueda que sirven como referencia y eso es todo. Amén. Eso es todo. Lo que el mundo puede darnos no es lo que Dios quiere darnos. Así que estemos muy atentos a esto, porque es realmente lo que existe en este tiempo. Y aún cuando tenemos estos motores de búsqueda, pareciera que como que estamos satisfechos, que ya sabemos todo lo que quisiéramos saber o lo que debemos saber. Sin embargo, esa necesidad de conocer sigue intacta, porque como ser humano, sea hombre, mujer, sea joven, sea niño, sea adulto, siempre quieren saber más, siempre queremos saber más, siempre deseamos y nos sentimos obligados a saber más. O sea que la necesidad, aún considerando estos motores de búsqueda, podríamos decir que la necesidad del saber continúa intacta. Continúa intacta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es más que aquellos deseos. El ser humano fue creado por un Dios, el único Dios y creador, aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Que Dios nos ayude a separar lo común, lo que es del mundo, y preferir lo especial, aquello que es de Dios. Y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Amado Dios, consciente, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Consciente, Señor, de aquella luz que tú pusiste en nuestros corazones.
conscientes de tu presencia. No estamos llamados, Señor, a darle espalda a lo que sucede en este mundo. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, seas tú, oh Dios, realmente seas tú el encontrado, seas tú el deseado, seas tú, Señor, el que podamos descubrir y que en ti solamente hay todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Job, capítulo 11. Vemos aquí en el capítulo 11, verso 7, algo que Zofar le indicó a Job. Le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Este es uno de los 3 amigos de Job, que le hace una pregunta inquisitiva, algunos dicen inquisidora, pero realmente en aquellos tiempos es una pregunta de gran peso. El asunto es que conocemos que Job era un hombre sin tacha delante de Dios. Y todo lo que le estaba pasando pareciera que fuera que no conociera en absoluto a Dios por lo que le estaba pasando. Y todo lo que menciona Job aparentaba como que conociera mucho de Dios. Pero viene Zofar y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿No será que estás presumiendo un poquito? Lo que está diciendo Zofar está ajustado, porque realmente es lo que es Dios. No podemos nosotros conocer los secretos de Dios. Es demasiado, Dios es tan grande que es demasiado. O sea, la pregunta cabe, ¿verdad? Y es que realmente lo que le está diciendo es lo que realmente sucede en la mente. La mente carnal es incapaz de comprender a Dios como Dios espera ser comprendido. Las investigaciones de los científicos se limitan tan solo a lo material. ¿Qué hacen los sabios? Los sabios carecen de datos para poder penetrar en los secretos de las cosas espirituales. Ahí no pueden entrar sabios ni entendidos. El único que puede manejar esas cosas es Dios. Entonces, todo lo que puede producir el hombre, la mente y la ciencia tiene limitaciones tremendas. Aunque ellos se pueden pensar que son lo máximo, pero realmente son lo mínimo. Porque hay mucho más que Dios tiene para el ser humano, que escapa de la mente humana, que escapa de la sabiduría humana. Hay una realidad más grande que la realidad material, es la realidad espiritual. Esa que se esconde detrás de la apariencia de lo que perciben nuestros sentidos. Es una realidad que lamentablemente, digo lamentablemente y con cuidado, el hombre no está imposibilitado de acceder a las cosas de Dios. No puede, es imposible. Pero ¿sabe qué? Dios tomó una iniciativa porque Dios no quiere que el hombre lo desconozca. Dios quiere ser conocido. Dios quiere que se le conozca, que sepamos de Él, lo que Él tiene de sí mismo, lo que Él tiene para nosotros, lo que Él tiene alrededor de toda la creación. Pero el hombre es incapaz de acceder a esa información, no puede, por sus limitaciones. Así que Dios mismo tomó la iniciativa. Él mismo reveló lo suyo. Por eso vemos que la revelación de Dios es una necesidad para el ser humano.
Una necesidad que no puede el ser humano lograr. Por eso es que Dios toma la iniciativa de revelarse a sí mismo. Entonces la revelación de Dios, que es lo único que puede satisfacer al hombre, es dada por Dios, pero por iniciativa de Dios. El hombre no puede lograr conocer a Dios como debiera conocerlo. Podrá conocer todo lo que está en su horizontalidad, y eso es todo. Pero acceder a lo que está arriba, a lo que es de Dios, es imposible. Dios lo sabe. Y entonces Dios tomó la iniciativa para revelarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es una necesidad para el ser humano. La revelación de Dios tiene sus medios. O sea, el Señor, si bien es cierto, quiso que se le conociese y se reveló a sí mismo, Él no quiere que lo estén buscando, ¿ok? Ya nos da luz verde a los seres humanos para que lo encontremos donde busquemos. No, tampoco, ¿no? Dios es tan grande, Dios es maravilloso, Dios es omnipotente, todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, Él va a ofrecer los caminos para encontrarle a Él. Entonces, los medios para conocer al Señor, los medios de conocer la revelación de Dios, son medios que Dios ha establecido. Y hermanos, cuando veamos que estos medios son establecidos por Dios, nos vamos a recordar las lecturas que hemos leído en esta mañana. Una de las maneras como Dios se revela al hombre, al ser humano, es por la propia naturaleza. La naturaleza revela a Dios. Miren lo que dice Salmos, capítulo 19. Vamos un ratito a Salmos, por favor. Salmos 19. Versos 1 al 6. Mire lo que dice el salmista. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Fíjese los cielos. Y el firmamento que hace anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara su sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Verso 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La propia creación revela las cosas de Dios. No tenemos que ir muy lejos, solamente levantar nuestros ojos al cielo y mirar todo lo que tenemos ahí. Todo lo que hay, todo lo que ven nuestros ojos es hecho por Dios. Y está llamado a dirigirnos a Dios. No es que en ellos vamos a encontrar a Dios, sino que es un medio para dirigirnos a Dios. Es un medio para humillarnos a Dios. Y entonces cuando tenemos esa actitud, la del salmista, es cuando Dios toma la iniciativa y abre nuestro entendimiento. Porque es un medio de la revelación de Dios. Mucha gente se queda en eso y se queda asombrado de tanta maravilla, de todo lo creado, y no llega a ser más que un admirador. Y muchos piensan que la admiración es conocer a Dios. Es mucho más que eso. La creación, todo lo que vemos, solamente nos llevan, nos dirigen hacia Él, pero no tenemos a Él allí. Es mucho más que eso, nuestro Dios. Entonces, el primer medio por el cual Dios se revela son las obras de su creación, las obras en la naturaleza. El segundo medio es la historia misma, o sea, el devenir de la humanidad. Básicamente, a la historia que se refiere es la historia cuando Dios empieza a tomar parte en cada situación del ser humano. Básicamente en la historia de aquellos que han creído en la historia de Israel. Desde el comienzo, Dios está moviéndose entre ellos, con ellos,
y para ellos. Es lo que hemos leído en Salmos 105 y 106. No solamente vemos que se narran las cosas preciosas del pueblo, sino las cosas desastrosas del pueblo de Dios también. Pero vemos en la Escritura cómo el Señor nunca estuvo ausente en su pueblo. El pueblo reconoció a Dios, conoció a Dios en esa cercanía que realmente es Dios para ellos. Entonces Dios también se revela a través de la historia. No solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los medios que Dios usó en el Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Estamos? ¿Quiénes son los medios en el Nuevo Testamento? Son los apóstoles. Entonces son medios dados por Dios para que conozcamos a Dios. No podemos irnos a otro lado que no sea en los términos de Dios, en los medios ofrecidos de parte de Dios para que su revelación sea dada a nosotros. En primer lugar, en la creación de Dios podemos saber de Dios. En la historia de Dios con el pueblo de Israel desde Adán, en todo lo que ha seguido, ¿verdad? La historia de la humanidad, podemos conocer a Dios por la apertura que Él ha logrado en cada uno de ellos y las maravillas que Dios ha logrado en el pueblo de Israel. El Mar Rojo, como lo hemos leído, los profetas también, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos? A los apóstoles. Son medios por los cuales nosotros podemos ver que Dios se revela a nosotros. Podemos conocerlo como Él quiere ser conocido. Ese es Dios, aquel que toma la iniciativa por nosotros. Ahora quisiera que busquen Hebreos capítulo 1. Versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ese versículo 1 es tremendo, es revelador. Está diciendo de qué manera el Señor se está revelando, de qué manera Dios se está revelando, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra ¿de quién? De la majestad en las alturas. Entonces, el otro medio por el cual Dios se revela, Dios se da a conocer, es por la persona de su Hijo, Jesucristo. Amén. O sea, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Primero, por la creación, luego por la historia, y luego Él mismo. ¿Sí o no que Él quiere que nosotros le conozcamos? ¿Sí o no que Él quiere que nosotros sepamos los secretos de Él? Que podamos saber de Él es su deseo más grande. Pero no tenemos que ir por aquí y por acullá, sino por los medios establecidos por Dios. En su Hijo, el mismo Dios se hace presente. Aquel Verbo, quien siempre había expresado el misterio de la deidad, había sido el agente de la creación. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y lo vimos en su gloria. Juan capítulo 1, verso 14. Cuando vemos que Juan habla de Jesús como el Verbo, está hablando que es Dios mismo. Cuando leemos en la creación, capítulo 1, capítulo 2, cuando crearon los cielos y la tierra, y dijo Dios, y vio Dios, y dijo Dios, ese dijo es el lenguaje de Dios, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. ¿Quién es aquel? Jesucristo. El mismísimo Hijo de Dios, presente en la creación, y ahora haciéndose hombre, para que podamos conocer
a Dios. ¿Y dónde es que tenemos toda esta información? Es el otro medio importante. ¿Dónde es que tenemos toda esta información? En la Biblia. Entonces el siguiente método, el siguiente medio en el cual nosotros podemos conocer a Dios es por su palabra, por la Biblia. Ahí está la revelación en la historia, en los hechos de Dios. Ahí está cómo se revela a Dios en su Hijo y se da a conocer por medio de este libro de Dios, la palabra de Dios. Este libro fue escrito por Dios. Usó muchos autores, pero Él es el autor de todos los autores de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Él cuida de Él mismo. Él quiere que nosotros le conozcamos y que nuestro conocimiento sea válido. Por eso coronó toda su revelación en su propio Hijo. Vayan a Él, vean a Él, crean en Él, entreguen su vida a Él, porque no hay quien pueda conocer más al Hijo que el Padre. Y no hay quien pueda conocer más al Padre que el Hijo, dijo el Señor. Así, si queremos conocer las maravillas y los secretos de Dios, vayamos a Jesús. Ahí lo conoceremos totalmente. Amén. Hay una tercera forma en cuanto a la revelación. Podríamos decir que es la revelación interior. Todo lo que hemos visto es la revelación exterior. Es como podemos conocer a Dios exteriormente. Pero también hay una manera de conocerlo interiormente. Interiormente en cada uno de nosotros. Y esa va a tener que corresponder a la revelación que conocemos como externa, con todos los medios que hemos visto hace un rato. Es aquella que va a tocar nuestro corazón. ¿Cuándo es que todo lo que conocemos de Dios es válido para Dios? Cuando creemos en su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es que creemos en Él? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y teniendo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú quieres conocer al Señor como Él quiere ser conocido, tienes esas dos condiciones. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que tener fe en Dios. Amén. Este es el mensaje para todos aquellos que quieren conocer a Dios, que quieren conocerlo todo. ¿Quieres conocerlo todo? Entonces tú quieres conocer a Dios. ¿Tienes hambre por conocer, de saber de todo? Está bien, pero ese hambre es porque te quieres conocer a Dios y no lo puedes decir porque no entiendes esas cosas y eso es lo que tú necesitas. Cualquier persona que está con hambre de conocer es porque tiene ese deseo de conocer a Dios y tenemos que ayudarle y moverlo hacia el lugar correcto. Y si esa persona es conocida por Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios va a poner el creer en esa persona, va a poner fe en Dios y usted habrá ganado un alma para Cristo. Amén. Que nada ni nadie nos cambie los medios de conocer a Dios. Los medios de conocerlo todo están escritos en la palabra de Dios. Amén. Que cuando nosotros querramos saber más de Dios y nos sintamos confundidos por alguna situación, sepamos que en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Todo está aquí. Ya el Señor lo puso por escrito para que lo podamos ver una y otra vez. Una y otra vez. Dígame, mi hermano, dígame, mi hermana, si en esta mañana usted, al leer más porciones que nunca antes de los días domingos, su alma no tiene palabras para expresar que ha sido alimentada. Porque hemos visto cómo ha obrado Dios en diferentes situaciones con su pueblo. Cómo es Dios moviendo nuestro pensamiento, moviendo nuestra conducta en la dirección que Él quiere que nos movamos. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. No solamente un conocimiento mental, sino una conducta nueva respecto de Dios. Una conducta nueva respecto de la vida en este mundo. Que Dios nos bendiga. Que Dios haga de nosotros gente que realmente conoce a Dios. Gente privilegiada. Y eso no es para enorgullecernos. Que nos dé humildad
para saber que conocemos, para decir que conocemos a Dios, para vivir sabiendo que conocemos a Dios, que Él tomó la iniciativa para que le conozcamos. Esto es la revelación de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por lo que has hecho, por todas las cosas que tú has obrado alrededor nuestro. Gracias por cuidar de nuestra vida. Gracias, Señor, porque en el momento señalado tú despertaste nuestro espíritu con tu presencia, con tu palabra, y ahora te conocemos. Gracias, oh Dios, porque tú en todo tomaste la iniciativa para conocerte y para vivir en ti. Amado Dios, te rogamos que nos uses como vehículo, como instrumentos tuyos en este tiempo, para poder dirigir la atención de los seres humanos, de las gentes que andan frustradas, que andan impotentes frente a todo lo que está ocurriendo. Señor, que podamos lograr tu voluntad, que podamos ser expositores de tu verdad, dirigiendo a la gente y diciéndoles, mira los cielos, esos cielos